Hola Smarters, bienvenidos a un nuevo episodio del Smartcast. Hoy nos acompaña nuevamente alguien que pues creo que nos puede ayudar mucho a determinar muchas cosas que a veces no pensamos, no nos hemos detenido a pensar y que antes ya nos ha hablado de algo que también nos voló la cabeza. Muchas gracias Iván Salazar por estar aquí nuevamente con nosotros. No, gracias a ustedes. Gracias por estar de vuelta. Gracias otra vez por la invitación. Estoy muy contento aquí, estar de regreso y No, al contrario, platicar. porque sabemos que pues tú tienes a veces una agenda un poco apretada y pues te agradecemos mucho también tener este tiempo para hablar con nosotros. Para quien ya nos ha visto sabe que Iván Salazar es un consultor especialista en transformación digital y cultural de las empresas. Y pues bueno, prácticamente eso abarca un montón de cosas, como ya hablamos la vez pasada. Creo que todo es algo que es muy importante tanto a nivel corporativo, a nivel de empresarial, como también a nivel personal, ¿no? Nos puede llevar a mucho crecimiento. Y creo que es algo relacionado con lo que hoy quiero hablar contigo, que sobre todo son las mejores prácticas y herramientas de las que podemos disponer para comunicarnos efectivamente, ya sea, pues, digamos, a nivel laboral, a nivel personal, pero creo que esto es muy importante, sobre todo para todos aquellos pues, que se dedican mucho a brindar mensajes, a tener pues tal vez algo en redes sociales, su presencia, su marca personal, y pues que esto es fundamental, ¿no? Y a veces también damos por hecho o no le ponemos la suficiente atención, ¿no? En ese aspecto. Y pues para iniciar, Iván, me gustaría saber, pues tú ya tienes mucha experiencia, sobre todo en la parte de empresarial o laboral. ¿Tú crees que hay alguna diferencia entre cómo nos comunicamos, ya sea dentro de nuestro trabajo, en a nivel organizacional, y cómo lo hacemos interpersonalmente ya fuera de ese contexto? Claro, sí. Fíjate que muchas veces escucho el concepto, es que la comunicación corporativa, la comunicación no corporativa, ¿no? Ujú. Y hablas de comunicación interpersonal. Para mí, desde el punto de vista, una, una empresa está formada por personas, ¿no? A final de cuentas, son personas lo que conforma una organización donde trabajamos y a final de cuentas, si queremos comunicarnos, nos vamos a acabar comunicando con personas, vamos a terminar en eso. Entonces, Es algo que hacemos todo el tiempo, a todos final los de días, ¿no? cuentas, para mí, ¿no? O sea, desde mi punto de vista personal, toda comunicación es interpersonal, ¿no? Siempre acabaremos comunicándonos con alguien. Nunca nos comunicamos, aunque parezca, con un chatbot o algo así, pues no nos estamos comunicando en realidad, ¿no? Lo que pasa por atrás son otras cosas que simulan esa conversación, ¿no? Exactamente. Cuando le hablamos a un asistente de voz, o a un de estos chatbots o todo lo que hay de inteligencia artificial, Determina simulan. ciertas variables y genera una respuesta, Exacto. nada más, ¿no? Pero no es una interacción, Sí, nos digamos. da la sensación de que nos estamos comunicando, ¿no? Entonces, pues para mi punto de vista, a final de cuentas, toda comunicación es igual. Y las herramientas, hay muchas cosas que funcionan igual. O sea, ¿cuáles son esos comodines que hacen que me funcione tanto en mi vida personal como dentro de mi vida laboral? Por mencionar algunos que para mí son importantes, uno es la claridad de pensamiento. O sea, eso es Ok. básico en cualquier tipo de comunicación. Si tú no tienes claro lo que quieres expresar, va a ser muy difícil que la otra persona lo capte, ¿no? Y a lo mejor por cortesía puede hacer o la sensación o creer que sí te está entendiendo, ¿no? Y por otro lado ya está pensando en la nueva serie que se tiene que ver en la tarde. Pero Sí, sí, sí. primero es claridad de pensamiento. Yo me refiero a tengo todo lo necesario para comunicar esto, lo que necesito hacer. O sea, me falta algo, ¿no? Necesito hacer un ejercicio previo a comunicar. Digo, en una plática informal se va dando, ¿no? Y muchas veces estamos preparados porque es una idea que nos da vueltas la cabeza constantemente, entonces es muy fácil querer sacar. Pero cuando yo traigo el objetivo de comunicar algo, vender algo, ofrecer algo, lo que sea, Ujú. ayudar a alguien, primero tener esa claridad de pensamiento, pues es algo que me va a ayudar mucho, ¿no? De Otra acuerdo. que igual lo platiqué, pero es en el capítulo anterior, pero es súper importante, es la parte de la empatía. O sea, una habilidad básica es tener esa empatía y poder ponerte en los zapatos de la Sí, persona con la que conectar estás. Ajá. a otro nivel con el interlocutor, Y ¿no? ahí es donde herramientas como la inteligencia emocional, ¿no? Y muchas cosas ayudan muchísimo en ese proceso. Entonces, si yo puedo generar esa empatía, ya sea con una comunicación personal o dentro de la organización, Ujú. uno va a fluir mucho mejor, ¿no? Y esa inteligencia emocional me va a ayudar a quitar los factores emocionales del asunto, ¿no? Porque a veces estamos con mucho estrés, a veces estamos enojados, a veces tenemos una presión. Y cuando tú puedes controlar o regular eso,
Decir, ok, primero empatía, entiendo cómo te sientes, entiendo por lo que estás y actuar pasando. un poco en consecuencia, ¿no? Y ahora vamos a ir resolviendo. Eso te garantizo, a mí me ha funcionado muchísimo. En lo personal, ¿no? Hasta en ir y arreglar un trámite o algo que tengo que hacer de lo personal o tratar de interactuar con alguien que está muy molesto, hasta en un entorno laboral donde también te vas a encontrar con situaciones iguales, ¿no? Entonces, la empatía, ¿no? La inteligencia emocional, yo creo que son ejemplos muy claros de cómo hacerlo. Otra vez, hablaba en ese entonces de cómo ha cambiado el mundo, ¿no? Y cómo ahora esas habilidades que son súper básicas se han perdido un poco, ¿no? A veces hasta decimos, es que me escribió ese chat, pero lo leo como que está muy enojado o seguramente está molesto. Y tú dices, a ver, pudo haber sido hasta que sin querer puso las mayúsculas y se le fue, pero tú ya estás haciendo toda una historia de que él está enojado, súper molesto y gritando en su escritorio cuando igual y no es así, ¿no? Igual también hay mucha gente que actualmente ya siente como cierta... pues no sé, algo negativo, o sea, las llamadas telefónicas, ¿no? Por ejemplo, o sea, también esa desconexión, pues ya no es tan fácil tal vez marcarle a alguien para hablar por horas cuando se puede simplificar simplemente con un sticker. Exacto. Yo tenía algunos conocidos más jóvenes que decían, yo ya aprendí a comunicarme 95% con puros stickers. Y qué bien, ¿no? Pero pues, y es cierto, ¿no? Yo de repente lo veo y estás hablando con alguien y ves el historial, GIFs animados y stickers y unos emojis de vez en cuando. Y cuando hablamos, nunca, ¿no? Entonces, yo creo que ese tipo de herramientas pues funcionan en ambos casos, porque al final de cuentas es comunicación, estás comunicando con personas. Y cómo se traslada eso también a nuestra vida diaria, ¿no? Y bueno, creo que en ese punto sí hay más... Sí hay muchas herramientas que podemos utilizar y que nos sirven en ambos contextos, pero también... Bueno, además de las normas, digamos, morales y de la comunidad, ¿hay una forma de definir cuál es una buena y una mala práctica a la hora de comunicarnos con alguien más? Yo creo que ese criterio. Tú tienes que utilizar tu criterio para decir, oye, esa fue una mala forma de comunicarme. Mucho me enfoco en la parte de la humildad, ¿no? Tienes que saber reconocer y retroalimentación también. Tienes que saber escuchar cuando dijiste algo que no era correcto, ¿no? Yo muchas veces he interactuado, ¿no? A veces coachando un poco a otros profesionistas, ¿no? Ciertas cosas. Y de repente sí se puede decir, oye, es que la manera en cómo dijiste eso no fue la correcta. O sea, lo expresaste de una manera completamente diferente a lo que yo sé que tú querías lograr, pero yo porque entiendo lo que buscas. Entonces, decir, ok, esa fue una mala manera y ya me dijeron por qué, en lugar de decir, ay, pues como tú quieras, ¿no? Yo sé que yo lo hice bien, tener esa capacidad de reconocer, ok, ya me dijeron que no comuniqué de la manera correcta. Y a veces es raro, ¿no? O sea, ¿cómo llega a pasar eso que tú en tu mente tal vez tienes muy claro lo que quieres hacer, la forma en la que quieres hacer, pero al momento de hacerlo... Y sale todo... Es totalmente diferente y el resultado es algo que tú no querías, ¿no? O sí, y es poner atención y decir, oye, sí pude transmitir lo que quería o no. Y que la gente honestamente te diga no. O sea, la verdad es que no pudiste transferir. O sea, me dio otra impresión completamente diferente. Y dice, deja replantear mi estrategia, déjame reorganizarme en mi cabeza y déjame intentarlo una vez más, ¿no? Sí. Pero digo, volviendo a la pregunta, yo creo que en general hablar de una mala práctica de comunicación, más decir es esta, o es este chat, o es esta aplicación, esta manera, es analizar todo lo que yo uso y decidir si esa manera que me estoy comunicando causa más confusión que claridad. O sea, si al comunicarlo la persona queda más confundida que lo que estaba antes, no le des vueltas, es una mala práctica, ¿no? Lo que hayas hecho es una mala práctica. Otra es una práctica que incrementa el tiempo en que yo tengo que comunicar algo, ¿no? Si al usarla lo que voy viendo es que cada vez me tardo más y cada vez es más el tiempo que yo tardo en comunicarlo, tampoco es una buena práctica. Yo quiero buscar maneras que cada vez van reduciendo ese tiempo. Y sean igual de efectivas, ¿no? Sean igual de efectivas y que vayan midiendo y ahora lo logré hacer en menos tiempo haciendo A, B y C, ¿no? Si una práctica que uso aumenta el tiempo, no es una buena práctica, ¿no? Por ejemplo, una práctica es la que no permite la retroalimentación. O sea, cuando yo tengo una forma de comunicar y esa forma
no me da la capacidad de escuchar de regreso, es una mala práctica, ¿no? A veces yo digo, no, yo quiero hablar y bla, 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 bla. Bueno, gracias a todos y me fui y no di un espacio para que alguien me diga lo que sea, ¿no? Me pueda expresar lo que siento, me dé retroalimentación. También esa no es una buena práctica. Y eso también se ve mucho, no sé, cuando estás hablando tal vez con algún amigo, así en la calle, y realmente lo único que le interesa es exponer eso, esa situación, eso que le pasó, y después de una hora y media, tú estás... Tú ya estás pensando en otra cosa, ¿no? Sí. Ya nada más estás así, ajá, ¿no? Cuando dices, a ver, pues claro, es mi culpa porque no le di Sí. pues, una oportunidad de hacer algo, ¿no? Exacto. Otra que yo considero una mala práctica es aquella que no te permite escuchar diferentes puntos de vista, ¿no? O sea, que está enfocado, esta es la línea, esta es la creencia, esta es la filosofía y no está abierto a ser retada. Debatido, ¿no? No Sí. está abierta a ser debatida. Así debe de ser. Yo creo que es una mala práctica de comunicación, ¿no? Porque en la diversidad es donde encuentras esos pequeños detalles que cambian, ¿no? Exacto. Sobre todo creo que eso lo vemos mucho, tal vez en nuestra familia, la forma en la que tal vez nos educaron, las formas en las que tal vez vimos algo, pues era como muy, así tiene que ser, ¿no? Y no hay forma de cuestionarlo, ¿no? Afortunadamente, pues bueno, ya con el paso del tiempo, pues en mi caso, pues sí, no sentí que fuera tan así con mis padres, pero digamos tal vez con mis abuelos, o a ellos les tocó vivir de alguna forma en la que eso sí era muy establecido así, ¿no? Exacto. Y entonces esa manera de tú, o sea, tú crees que es una manera de comunicación, pero como está tan cerrada, no es flexible a poder ser retada, entonces pues ya se vuelve el status quo y entonces dices, pues se vuelve otra vez lo que alguna vez mencioné, es el pensamiento de grupo, ¿no? Es lo que es, ¿no? Yo tengo otra idea completamente diferente, La pero, adaptamos pero eso, el ¿no? estilo no está hecho para ser flexible, ¿no? Muchos de los papás tienen que ir aprendiendo que hay cosas que van cambiando, quieran o no, ¿no? Y dices, oye, es adaptar todo lo que tú traes con las nuevas cosas y entonces logramos algo mejor, ¿no? Sí, claro. Y obviamente, ya mencionando esas que creo que son malas prácticas, yo te diría, todas las buenas son las que son lo contrario de eso que acabo de mencionar, ¿no? Es criterio, es analiza y pone un estándar donde dices, estoy logrando el objetivo de la comunicación o no. O sea, nada más es preguntarnos, ¿está sucediendo lo que quiero y estamos dando esa opción? Si no, pues bueno, hay que cambiar la forma, ¿no? Exacto. Y también, bueno, supongo que tú lo has visto miles de veces suceder, digamos, en un entorno laboral, en un entorno profesional, pero digamos, tú has tenido también, te has cachado a ti mismo teniendo estas actitudes, digamos, en tu entorno familiar, no sé, con tu hijo, que estás así como a veces rompiendo esas mismas reglas de alguna forma en la que no te hayas dado cuenta. Todos los días. O sea, la respuesta es sí, todos los días. Lo que tú tratas de hacer precisamente es llevarte estas prácticas, ¿no? Dices, a ver, Ujú. aunque sea tu hijo de X edad, ¿no? Tienes un hijo pequeño, dices, a ver, ¿qué tan atento estoy a escuchar lo que tiene que decir? ¿O qué tanto yo estoy fijado en mi forma de creer y en mi filosofía de así es, y así es, y así es, ¿no? O sea, obviamente uno como padre tienes que poner la guía, ¿no? Porque ellos están aprendiendo muchas cosas y a veces van a debatir y van a discutir cuando tú sabes que no tienes razón, pero algunas otras ocasiones son esas discusiones que vale la pena escuchar, ¿no? Porque Tal vez está siendo muy tal rígido, vez tal vez no. estás Sí. negándote esa capacidad de escuchar y ser mucho. Entonces, sí, o sea, es algo que tienes que practicar, ¿no? Es algo que tienes que desarrollar, pero te ayuda mucho también en tu entorno familiar, en tu casa, ¿no? Y ahí es donde más te das cuenta, creo que no lo estoy haciendo bien, ¿no? O sea, Sí, en, exacto. en mis tiempos era, pues así es, ¿no? Te gallas o cinturón, ¿no? Entonces dices, no creo que va por ahí la cosa. Yo creo Exacto. que sí puedes llevarte cosas mucho para casa. Sí, sobre todo a veces pues subestimamos mucho es lo que mencionabas en el episodio pasado, ¿no? Hay veces en las que subestimamos algunas opiniones o lo que sea, pero a veces esas ideas que están totalmente fuera de nuestro foco y tienen otra perspectiva, pues nos puede ayudar a abrirnos la mente, a darnos una idea, a mejorar incluso como individuos, ¿no? Puedes aprender algo, o mejorar algo, ¿no? Y en este sentido, bueno, es diferente la forma en la que se percibe tal vez la comunicación cuando es una corporación, algo muy grande, o un emprendimiento que es más pequeño. Pero, por ejemplo, ¿qué herramientas
pueden servirnos en ambos contextos cuando estamos empezando pues, a tratar de mejorar la forma en la que interactuamos o reflexionar, llevarlo un poco más allá y no solo hablar, sino pues también pues, tener estas habilidades y herramientas de comunicación efectiva. Yo creo que lo mencionabas hace rato, es como a mí me gusta el tema del autocuestionamiento, ¿no? Porque muchas veces creemos que hablamos de retroalimentación, hago mucho énfasis en retroalimentación porque es parte de la comunicación, ¿no? Y muchas veces creemos que para que pase la retroalimentación tengo que esperar a que alguien llegue y me lo diga, ¿no? O sea, tengo que esperar a que llegue alguien y me dé la retroalimentación y primero ver si estoy listo para recibirla, si no estoy en modo de defensa o en modo de escuchar. Pero a veces, por curioso que parezca, la retroalimentación es tú mismo cuestionarte cosas. O sea, parte del proceso de retroalimentación es tú empezarte a preguntar, ¿no? O ver por qué estoy haciendo X. Lo que estoy haciendo lo estoy haciendo con una razón, ¿no? Hay una herramienta típica del periodismo, seguramente la conoces, que es la de las 5 Ws, ¿no? La de hacerte las 5 preguntas y luego una H, que es la H es de how y las Ws es de why, when, what, todo eso. Muchas veces esas preguntas no te las tiene que hacer alguien, te las tienes que hacer tú mismo, ¿no? Y ahí es donde entras en un análisis más de introspección, de decir, a ver, por eso decía los ejercicios de escribir, al escribir y yo ver lo que estoy escribiendo y como leerlo, como que lo veo desde una persona fuera de mi cabeza y empiezo a hacerme las preguntas, ¿no? O sea, ¿por qué estoy diciendo esto? ¿Por qué tengo la información suficiente para hacer esta afirmación o no, ¿no? Mucho también hablábamos, parte de la mente es tener sesgos, ¿no? Y muchos sesgos son inconscientes. A veces hay sesgos. Nuestro cerebro busca esos atajos, ¿no? Con la información que tiene y con la información que ve, empieza a buscar atajos con la información que nos hacen falta, ¿no? Empezar a llenar las cosas en blanco. Y muchas veces la mejor manera de identificar cuando estamos teniendo ese tipo de sesgos y prejuicios es preguntarnos, ¿por qué estoy pensando esto? Cuando dices, no, es que esto es de este color, esto es de este color. Y de repente dices, pero sí. O sea, es un sesgo que yo tengo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que me hizo llegar a esta conclusión? Y en esa reflexión, que muchas veces tienes que hacerla como que escribiendo, es como llegas a entender y decir, no, yo creo que no tengo algo que sustente. Y es una creencia que se me forjó, pero pues, en un momento dado ya no tengo ni cómo soportarla, ¿no? Y creo que también va muy relacionado. Bueno, nosotros aquí en algunos eventos de Smart y de demás, hablamos mucho del autoconocimiento, que parte de ahí muchos procesos, ¿no? Sobre todo esta parte del autoconocimiento de poder determinar pues muchas cosas, por qué a veces hacemos ciertas cosas, por qué a veces nuestras creencias nos limitan a hacer lograr ciertas metas. Y pues ese autoconocimiento creo que va un poco más allá de solo digamos, meramente hacer ese ejercicio de una breve reflexión, ¿no? O sea, creo que es un trabajo que lleva mucho tiempo también y conlleva también reflexionar mucho de que, pues, qué ha sucedido en mi vida, cómo he ido creciendo, cómo me he ido desarrollando. Y eso determina mucho también cómo nos relacionamos con los demás, ¿no? Y cómo nos comportamos de cierta forma, tal vez en un aspecto profesional, en laboral, incluso cómo nos comportamos con diferentes figuras de autoridad y bueno, fuera del trabajo, pues también cómo influyen en nosotros los demás, ¿no? Y a veces darse cuenta de que sí, no somos realmente los mismos cuando hay diferente gente, pues también es un proceso de autoanálisis y tiene que ver mucho con esto que mencionas pues de determinar por qué estoy haciendo esto, y a veces ni siquiera nos damos cuenta, ¿no? No lo interiorizamos. Exacto, sí. Sí, y digo, agregando a esa parte, o sea, tiene mucho que ver la introspección, ¿no? Cuestionarte, pero también dependes mucho de los demás. O sea, muchas veces para salirte de una caja donde estás, para poder pensar de una manera diferente y salirte, necesitas a alguien que te diga, oye, estás en una caja, ¿no? A veces no te das cuenta. Por eso es la combinación de cuestionarte, pero sobre todo que los demás sientan esa libertad de poder cuestionar. Puedes decir, oye, ¿por qué estás diciendo eso? ¿No? O sea, pues es que lo he dicho toda la vida. Ok, ¿qué tienes para sustentar o cuál es la información que te llevó a esa conclusión? Porque a lo mejor es errónea, ¿no? O, oye, estás pensando de una manera, pero yo te estoy viendo desde fuera de la caja donde estás pensando. Es otra, ¿no? Salte de esa caja tantito, acá donde yo estoy, ¿no?
Y entonces eso ya se vuelve una dinámica. Pero eso solo se puede dar cuando hay esa Apertura, esa ¿no? apertura para decir que es, me siento con la confianza de poder decir, cuestionar, porque muchas veces cuestionar lo puedes ver como algo malo, ¿no? O sea, ¿por qué me cuestionas? ¿Dudas de mi capacidad? No, es que es bueno cuestionar, ¿no? A veces no vemos eso como, o retar, a veces creamos que retar es una agresión personal, ¿no? Oye, te voy a hacer una pregunta que va a retar a lo que estás diciendo, no es para iniciar una, pues una pelea interna, ¿no? No, es para ver si de repente tú dices, ah, es que tienes razón, yo tenía una visión y hasta que tú me empiezas a retar, me empiezo a preguntar, no, pues sí es cierto, ¿no? Nunca lo había visto de esa manera, ¿no? Como veíamos en una de las sesiones que tuve contigo de retar respetuosamente, ¿no? Ajá. O sea, no necesariamente tiene que estar algo mal. Pues sí, cuestionarnos constantemente qué es lo que sucede a nuestro alrededor, por qué creemos eso, por qué hacemos ciertas cosas, nos ayuda también a mejorar pues, nuestra interacción con el entorno. Sobre todo, bueno, si tenemos aquí como la posibilidad de interactuar con diferentes contextos, con diferente gente, ¿cómo podríamos, en tu experiencia, tú has tenido, digamos, alguna situación en la que hayas tenido que lidiar o te haya servido alguna herramienta en específico para lograr pues, paliar estos problemas de Ujú. comunicación, ya sea en tu ámbito familiar, con tus amigos, que es mucho más probable que ahí sea más difícil de controlar que en un Es ambiente más difícil, profesional, ¿no? aunque parezca curioso, es más difícil, ¿no? En un ambiente personal que en un ambiente profesional. Pero, bueno, a mí siempre me ha gustado recurrir a las herramientas de mediación, ¿no? O Ujú. sea, cuando hay un tema es un punto que se está discutiendo, me gusta ver, a ver cómo podemos facilitar o llegar a un consenso, ¿no? Esas son de las, como que de las herramientas que a mí me dio mucho gusto haber aprendido y es cómo llevar a un grupo a llegar a un consenso de manera objetiva, ¿no? Sin dejar que el favoritismo de algo, una forma de pensar o algo se interponga en el camino, no llegues a la decisión. Y sobre todo, cómo hacerlo rápido. También ese es el segundo reto. O sea, uno, tú como facilitador de una decisión, ¿no? Tienes que saber cómo llegar a que el grupo se llegue a un consenso, ¿no? Que todos estén de acuerdo con lo que se decidió. Puede ser que no piensen igual, ¿no? O sea, no vas a lograr que todo el mundo piense igual, porque de eso se trata esa diversidad, que algunos van a pensar una cosa a otra. Pero llegar Exacto. a una conclusión que todo el mundo esté de acuerdo y rápido, ¿no? Eso me ha ayudado en muchas situaciones donde dices, a ver, tenemos un debate que puede o pinta a que se va a volver algo que nunca va a acabar, ¿no? Porque a final de cuentas, toda conversación tiene el potencial de volverse una discusión. Ajá. Si Sí, tenemos siempre, diferentes siempre. puntos de vista o si no hay alguien mediando, todo se puede volver una discusión, es facilísimo, ¿no? Se puede volver un debate. Entonces, lo que yo he utilizado mucho es eso, esa capacidad de llegar a un consenso, ¿no? De manera colectiva. A ver, vamos a poner las cosas en la mesa, vamos a separar lo que son los hechos y lo que son mis creencias, ¿no? Y vamos a armar ese rompecabezas entre todos para que a final de cuentas digamos, okay, ¿están todos de acuerdo? ¿Están todos, se sienten bien y conformes con lo que estamos llegando? Sí, ¿no? Vamos Una a... negociación, ¿no? Es una... Digamos un punto medio donde todos estemos de acuerdo. Ok, digo, tomemos como ejemplo la ambigüedad, ¿no? O sea, cuando quieres tú llegar a un consenso y hay ambigüedad en la mesa, pues eso va a dificultar, pues va a ser más difícil el proceso. Entonces tienes que primero poder identificar dónde está esa ambigüedad, ¿no? Ese es el paso uno. Es decir, a ver, detecto la ambigüedad, la tengo y ya la sé. Ahora vamos a tratar de resolverla, ¿no? A veces es haciendo preguntas. O sea, no hay ninguna manera de llegar a lo que quieres como preguntar, ¿no? Y la pregunta más poderosa que yo creo que existe es ¿por qué? ¿No? O sea, cuando alguien dice, No soy de bueno, conocer mucho. este caso es esto y es de este color, la primera vez, ¿por qué? Porque pues, siempre ha sido. ¿Por qué? ¿No? ¿Alguna vez escuchaste la Sí. técnica? Seguramente de los famosos cinco Cinco porqués. porqués, Si no has ¿no? preguntado cinco porqués en la resolución de problemas, pues no estás llegando a la causa raíz, ¿no? Entonces muchas veces empieza a preguntar por qué y si eso te lleva a un porque no lo sé, entonces dices, ok, entonces empiezas a Sí, ver sí. Ahí se esa pueden tomar ambigüedad. más Ajá. cosas, ¿no? Más otras determinaciones y pues se puede empezar otra vez. Empiezas de Sí, cero, ¿no? exacto. Si no tenemos idea de lo que estamos haciendo, pues Sí. es un problema, ¿no? ¿Y qué pasa, por ejemplo, cuando ya no es posible
lograr una comunicación efectiva. Digamos, cuando hay una barrera que está más allá de lo que yo puedo hacer y se trunca por algún motivo. Y bueno, no sé si a ti te ha pasado algo al respecto y cómo fue que lo solucionaste, o sea, cuando no estaba tanto de tu lado. Sí, mira, la verdad es que pasan muchas cosas, y no buenas, ¿no? O sea, cuando una comunicación se trunca o hay una barrera, pues pasa lo que te decía, o sea, una reunión, una conversación se puede volver una discusión, eso es un problema. La habilidad de conversación se pierde, ¿no? Gana la ambigüedad de la que estábamos hablando, entonces todo se queda como en ese espacio de, pues no sabemos si es de este lado o del otro. Y puedes llegar a tomar una mala decisión, o sea, a final de cuentas. O sea, cuando se rompe esa conversación, dices, pues bueno, vamos a tomar la decisión, a lo mejor no escuchamos todo lo que había de un lado, lo que había del otro, y se puede llegar a tomar una mala decisión y sobre todo dejas de escuchar otras formas de pensar diferentes, ¿no? O sea, cuando tú dices, Te oye, cierras. a ver, es que él tiene una idea, no, pero él no sabe de esto, ¿no? O él no es la persona adecuada. Ahí estás ahí cortas la comunicación y te pides la oportunidad de escuchar una perspectiva diferente, ¿no? Y todas las perspectivas son buenas, ¿no? Aunque no sean las que van a funcionar, ¿no? Sí, por lo menos tener un poco esa apertura, escucharla a veces nos hace cambiar muchas percepciones o pensamientos que a veces teníamos, ¿no? Y en este caso, cuando se está truncando la comunicación, pues se vuelve mucho más complicado. Y tenemos estas tendencias a veces que se vuelve una discusión y pues bueno, escalar un problema que a veces se puede solucionar de forma interpersonal muy sencilla, pero pues creo que también es uno de los problemas más grandes que tenemos actualmente, aunque tenemos muchos medios de comunicación, muchas formas de enviar mensajes, muchas formas de aclarar muchas cosas, es esa falta de comunicación entre la gente, que creo que es uno de los problemas más grandes que Exacto. hay actualmente, ¿no? Sí, A pesar de que tenemos todo interconectado y todo, se vuelve muy difícil. sí, estamos llenos de canales de comunicación, pero no sabemos transmitir el mensaje correcto, ¿no? Y eso no tiene nada que ver con la herramienta. Digo, no sé si en un futuro la inteligencia artificial se comunicará por nosotros, pero hoy en día depende ese proceso mucho de lo que somos nosotros como personas, como humanos, ¿no? Transmitir el mensaje correcto requiere habilidades y eso es algo que a veces tú lo dijiste, o sea, subestimamos, ¿no? Habilidades de entendimiento, primero, de claridad de lo que quiero transmitir, de sustentar la información que tengo, de hacerlo simple, ¿no? Eso es lo más difícil, ¿no? O sea, a veces entre menos palabras tengas que escribir te cuesta más trabajo, no es más fácil llenar ¿Y un párrafo, ¿no? tú por qué crees que se den estos problemas de comunicación? O sea, ¿es más por em, no querer confrontar? ¿Porque es más, no sé, tal vez un trabajo extra, el poder abrir mi mente? ¿Por qué crees que sucedan este tipo de cambios, de conflictos a la hora de comunicar efectivamente? Yo creo que tú lo dijiste y curiosamente vamos a acabar son temas culturales, ¿no? Curiosamente, todo es un tema cultural, ¿no? El primero que dices, a ver, no querer confrontar es un tema cultural, ¿no? O sea, es que yo siento que si digo que estoy en desacuerdo, estoy insultando a la persona que está presentando. Eso es un chip que traemos todos, ¿no? Entonces tú tienes que romper ese paradigma y hacer un cambio. Y empezar por eso definir una cultura de comunicación es crítico, porque tú vas a decir, a ver, punto número uno, regla número uno, la retroalimentación es un privilegio, ¿no? O sea, cuando alguien te dice que no está de acuerdo o te dice una manera de mejorar lo que hiciste, es un privilegio y se debe de agradecer, ¿no? Entonces eso se vuelve parte de una cultura que cuando se empieza a practicar, ya cambia ese paradigma de decir, ya no tengo miedo pues, digamos que de confrontar o de estar en desacuerdo, porque pues, en la misma manera en cómo interactuamos lo dice, ¿no? Esa es una, ¿no? Es un tema cultural. Yo creo que por otro lado, tú dices, a ver, es que necesito escalar esto inmediatamente, necesito comunicar que algo no está funcionando bien, ¿no? Pero no estoy seguro porque creo que si lo hago, pues la persona que estoy escalando se va a ofender o voy a tener algún problema A o enojar, ¿no? se va a enojar, ya no va a ser mi amigo. Entonces, ¿qué hago? No entras en un dilema. Cuando decir, a ver, no tiene nada que ver. O sea, escalar a tiempo es una buena práctica de comunicación. Necesito ayuda, ¿no? No es él no está pudiendo, es necesito ayuda para que algo pase, ¿no? A lo mejor él no está en su poder o en su control, no te estoy escalando a ti, ¿no? Este,
Y eso va otra vez, es cultura. Cuando creas esa cultura, entonces cambia mucho el proceso, sea la herramienta que sea mail, sea Slack, lo que quieras, ¿no? Ujú. Y otro que también tú lo mencionaste, pues es mayor esfuerzo. O sea, ese es un hecho, ¿no? O sea, en un inicio, cuando no tenemos ese hábito, nos va a parecer un mayor esfuerzo. O sea, sí, oye, me cuesta más trabajo simplificar y sintetizar las cosas, ¿no? Y sobre todo lo que me has dicho, tengo que pensar en la otra persona, ponerme sus zapatos, simplificar, usar datos. Es claro que es más trabajo, pero eso cuando lo empezamos a hacer de manera habitual se vuelve algo mecánico. Llega un momento en que ya no nos damos cuenta que lo estamos haciendo. Eso es lo que es muy interesante, ¿no? Tienes que hacer ese brinco y lograr que pase eso, pero cuando ya lo logras se vuelve un hábito y ya cada vez que escribes algo, tú mismo se lo vas a decir, eso no está bien, ¿no? O cada vez que pongo algo en un slide, que pongo un bullet, que tiene algo subjetivo, dices, no, ahí le falta un dato. Y ya, no lo piensas y lo haces automáticamente. Entonces, eso es como lo que hay que promover internamente, decir, ahorita se ve mucho trabajo, a la larga va a ser mucho mejor y vas a ver grandes cambios, ¿no? Y a veces nosotros cuando escuchamos estos ejemplos o estas posibilidades, lo vemos un poco lejano, ¿no? Y bueno, yo quisiera saber si a ti, Iván, has tenido alguna situación. ¿Cuál es la situación más complicada que has tenido a nivel comunicativo, ya sea personal o en tu experiencia laboral? Y cómo lograste pues, solucionarlo? A ver, digo, una que me viene a la mente en particular, y eso me pasa mucho estoy en muchas sesiones de habilitación, a mí me gusta mucho la habilitación, o sea, capacitar, poder transmitir conocimiento, prácticas y todo a otras personas. Y hay veces que cuando estoy mencionando eso, digo, a ver, este es un ejemplo, ¿no? Y la persona tiene un paradigma muy fuerte, o sea, tiene un sesgo súper fuerte porque dices, es que no, yo sé que no es así, ¿no? Entonces, mira, o sea, te estoy comprobando, tengo que decir por qué, porque está la información. No importa, yo sé que no es así, ¿no? Y yo sé y no creo. Cuando alguien te dice no sé y no creo, no sé y no creo, cuando estás notando todos los datos, ahí es donde tienes que aplicar pues, también inteligencia emocional y decir, a ver, no te voy a decir, no me importa que no me creas, así es. No, tienes que buscar una manera de llegar a ese consenso, ¿no? De preguntar, primero escuchar, antes de decir no creo, pues así es, no creo, ok, ¿por qué no lo crees? Regresamos otra vez a las preguntas. O sea, Dame alguien más estuvo... detalle. No es cuestionarte de que yo tengo más la razón porque yo estoy aquí al Exacto. frente, ¿no? Sí, sí. Regresamos a la humildad. A ver, dime por qué no lo crees. O sea, ¿qué es lo que te llevó? Quiero entender el proceso que te llevó a no creerlo de esta manera. Entonces, cuando escuchas toda la historia, entonces es muy fácil que vuelvas a rearticular tu mensaje con su historia y dices, bueno, ya con ese contexto, déjame te lo explico de esta manera. Bueno, sí, de esa manera ya me hace más sentido, ¿no? Este, otro es, o sea, y eso es bueno, o sea, es difícil, pero eso es bueno porque quiere decir, uno, que la persona te está poniendo atención de entrada, o sea, que alguien te cuestione lo que estás diciendo, quiere decir que de entrada te está poniendo atención. Otra de las situaciones muy difíciles que me he enfrentado es cuando tú estás transmitiendo un mensaje, pero la otra persona no tiene interés en escuchar el mensaje, ¿no? Cuando tú dices, no te está, o sea, No está ahí, ¿no? no está de manera voluntaria, uno, Ujú. dices, a ver, ahí tenemos un problema que se trabaja antes, ¿no? O sea, antes de ver las personas que vas a dar el mensaje, tienes que decir, a ver, es bien importante entender las personas que están para saber que están porque quieren estar, ¿no? Pero cuando ya pasa, entonces es donde tienes que decir, a ver, tengo que usar otro tipo de herramientas, ¿no? No sé, ya inclusive de programación neurolingüística, hacer uso de esas técnicas para lograr que la persona se enganche, ¿no? Eso también es una habilidad muy buena, ¿no? Lograr que alguien se enganche cuando tú te das cuenta que no le está interesando lo que estás haciendo, ¿no? Entonces, a final de cuentas son herramientas, ¿no? No de software, sino son herramientas personales que te ayuda a lograr eso. Cuando dices, estoy perdiendo a la audiencia, ¿no? No es de, me voy a poner preocupado, tengo que cambiar algo, ¿no? Algo no está funcionando. Sí, exacto. Hago un ajuste y modifico, hago un ajuste y modifico, ¿no? Y en especial creo que esto les puede funcionar a muchos que se dedican pues prácticamente a promover cosas, a estar en contacto con gente todo el tiempo, que tienen gente o un equipo a su cargo, que son líderes de algo, pues bueno, tener todas estas herramientas tanto de gestión emocional como
de poder dar estos datos, esta información de forma fehaciente y también tener esa posibilidad de comunicarse efectivamente, sobre todo si tenemos un equipo de trabajo que está con nosotros o si tenemos nuestra misma familia a veces, o sea, poder aplicar todas estas herramientas creo que es muy valioso y puede mejorar mucho también nuestro desempeño personal, pues laboral, profesional, como sea, si nos preguntamos un poco más Claro. constantemente, pues si nos somos más autocríticos, ¿no? Claro. En ese aspecto. Sí, en términos generales es prepararse bien, ¿no? Prepararte. Prepararte puede ser de mil maneras. A veces es escribir lo que vas a decir, esa es una manera. Es escuchar activamente, que no sea nada más yo vengo a decir bla, 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 escuchar Y ya, direccionalmente. ¿no? Recibir retroalimentación, ¿no? O sea, escuchar es parte de recibir retroalimentación. ¿Qué no estoy haciendo bien en este proceso, no? Y la retroalimentación, creo que lo mencionamos la vez pasada que nos reunimos, no siempre es verbal, no siempre es escrita. A veces la retroalimentación es no verbal, ¿no? Entonces, estar atento y decir, creo que no estoy transmitiendo. No está conectando, ¿no? Vamos a hacer. Sí. Y lo último de los tips es cambia la estrategia, ¿no? Es ser flexible, ¿no? Utiliza la herramienta, cambia tu herramienta, cambia tu forma de hacerlo y entonces puedes lograr un objetivo si estás así con esos cuatro tips, ¿no? Bueno, ahora viendo esto, bueno, tú eres un especialista que ya tiene pues, muchos años en este rubro y pues desarrollando, has visto la evolución de todo. Bueno, también en tu tiempo libre me imagino que te dedicas a hacer varias cosas. ¿Tienes alguna lectura, alguna serie, alguna película que nos pudieras recomendar que hable acerca de eso, nos pueda ayudar o nos dé como una idea de cómo poder? Claro que sí. A mí me gusta, bueno, primero, hablando de lecturas, pues yo creo que es básico, ¿no? O sea, sí. Como que todo el mundo está esperando a ver, la persona que está exponiendo un punto y quiero saber la bibliografía, ¿no? O sea, ¿qué leyó para llegar hasta ahí? Tengo muchas, ¿no? Otra vez, en estos tiempos ya hay tanta cantidad de libros, ¿no? Hay decenas, centenas, como quieras ponerlo, de libros, que yo creo que ahora es más fácil poner así, buscar en Amazon libros de comunicación, ¿no? O comunicación como tal. Lista, ¿no? La última vez que hice ese ejercicio me salieron, ahí más de 60,000 resultados, ¿no? Entonces, yo lo que recomendaría en lectura, pues es buscar, es decir, a ver, voy a buscar en específico, ya las plataformas me dejan hacerlo, pues el tema que estoy buscando, ¿no? Y luego voy a ver reseñas. Hay muchas maneras de ver reseñas, lo que dice la gente, lo que habla y buscar la que más se ajusta a lo que quiero resolver. A nuestra necesidad, ¿no? De ese momento, ¿no? Es tan vasto el tema de la comunicación que ya tiene segmentos o focos muy particulares. Entonces, a ver, este es lo que yo quiero resolver. Habiendo más de 7,000 millones de personas en el planeta, yo creo que es muy probable que alguien ya haya escrito un libro de algo que tú quieres resolver, ¿no? Ahora, si regresando al tema de una película, a mí me gusta tomar pues, ciertas analogías de películas y herramientas que yo tomo para esto, ¿no? Una que me gusta y utilizo constantemente viene de la película de Filadelfia. Entonces, me imagino que viste la de Filadelfia. Es una película de Jonathan Demme. Viejita, del 93, ¿no? Sí. Y época, sí. Tuvo mucho impacto en su momento por la situación, el contexto y la temática, ¿no? Y en esa película actuó Denzel Washington con un personaje que era un abogado, que se llamaba Joe Miller, ¿no? Exacto. Él tenía una frase que parece como muletilla, pero no, era una herramienta que él utilizaba mucho, que no sé si te acuerdas, que constantemente decía, explícamelo como si tuviera 6 años. Constantemente decía eso, ¿no? Llegaba y le explicaba el caso, ¿no? Andrew Beckett, ¿no? Que era el personaje de Tom Hanks. De Tom Hanks. Y decía, a ver, primero explícamelo, como si tuviera 6 años, ¿no? Y ese recurso durante toda la película lo usó mucho, ¿no? En la corte, efecto. Y desde mi punto de vista, o sea, no voy a decir ningún spoiler, porque pues, seguramente hay quienes no han visto. Bueno, ya tiene más de 20 años la película. Aún así, ¿no? Sí, pero sí. Yo odio los spoilers, entonces creo que ese recurso que esta persona usaba es crítico para la trama, ¿no? de la película, porque él lo usaba ese recurso como una manera, de exhibir cuando la información no era correcta, cuando algo no estaba confuso, su herramienta de decir, a ver, trata de explicármelo como si tuviera 6 años, ¿no? Si puedes,
Entonces quiere decir que sí tienes todos los fundamentos, si no, va a salir a la luz que estás diciendo algo que no es claro, ¿no? O una manera de decir, a ver, déjame ver si nos estamos comunicando bien, ¿no? Entonces yo en esa conversación te puedo decir, ahora, eso que me acabas de decir, ahora explícamelo, sácame del contexto con quién estás hablando y explícaselo a alguien de 6 años, a ver si te va a requerir más esfuerzo, pero entonces... más que yo lo entienda, a ti te va a dar más claridad. Te va a forzar a que digas, es más difícil, porque tengo que explicárselo a alguien que no tiene el contexto de la vida, ¿no? Exacto. Y aparte a mí me va a quitar algo que es muy interesante, que es asumir que yo tengo el mismo entendimiento de las cosas que tú. Eso es automático, ¿no? Yo te digo algo, yo asumo que tú tienes el mismo entendimiento. Entonces, al forzarte a hacer eso, aclaro muchas cosas. Y ese recurso me gusta mucho, ¿no? Tal vez no usarlo recurrentemente o en una situación igual que Denzel Washington, Tom Hanks, pero sí cuestionarnos constantemente. Sí, ese ejercicio puede ser como también esa agilidad mental en la que podamos... Esa agilidad mental. No, ahora voy a decir esto como si tuvieras 6 años. Eso ya te vuelve mecánico, como te digo, y de repente te das cuenta que eres un mejor comunicador. Sabes expresar mejor las ideas. Y este es un recurso que he visto que en todas estas empresas de las que hablamos la vez pasada, ¿no? Que se caracterizan por el tema de la cultura, Amazon, Spotify, Netflix, llámala que quieras, usan mucho ese recurso en la escritura, ¿no? Que dicen, a ver, cuando vas a escribir, ellos lo ponen, escribe para alguien de 11 años, un poquito diferente, ¿no? Pero dicen, a ver, si trata de escribir como si la persona que lo va a ver tuviera 11 años, ¿no? Otra vez, más esfuerzo, lo que decías hace rato, es más trabajo, sí, pero te forza esa claridad de pensamiento. Entonces, si tú puedes explicar algo y que un niño de esa edad o tu hijo que quieras te lo entienda, quiere decir que tú dominas el tema a la perfección. Si no puedes explicárselo, quiere decir que necesitas trabajarlo un poco más, ¿no? Y reduce la ambigüedad, ¿no? Eso ayuda muchísimo. Claro. Okay. Hay otra película que me gusta mucho, un recurso, o sea, que tienen, que es la película se llama The Big Short. Ahorita no recuerdo cómo se llama en español. Pero... Se llama como... La gran caída, ¿no? La gran apuesta. Algo así, ¿no? The Big Short se llama. Sí. Que es una película. Esta la dirigió Adam McKay, según yo. Y sale, pues tiene muy buen cast, ¿no? O sea, Christian Bale, Brad Pitt, Ryan Gosling, así, un gran cast. Sí. Y habla de una temática que es un tema que yo verdaderamente no domino, ¿no? Y de hecho me costó trabajo. Seguramente... Tú, por donde estás, sí entiendes mucho más que yo de esa película, ¿no? Pero empieza a hablar de unos temas súper complicados del mercado de valores, ¿no? Y de cosas de los bonos, las hipotecas, está tan complejo. Pero no sé si recuerdas que tienen un recurso muy bueno donde dicen, están hablando de un tema complicado, ¿no? O sea, hablan de cosas que para mí hablan de CDOs, ¿no? CDOs y luego CDOs sintéticos. Yo, ¿qué rayos están hablando? ¿De qué es eso? Y en un momento el director dice, a ver, por si no sabes qué es un CDO, te lo va a explicar Margot Robbie desde su bañera, ¿no? Entonces, salen completo, o sea, rompen con ese cuadro de la ficción, ¿no? Y de repente el protagonista te voltea a ver a ti y te dice, y si no entendiste nada de lo que acabo de decir, te lo va a explicar Anthony Bourdain desde su cocina. Entonces, hacen un cambio. Y la persona que traen, que es Anthony Bourdain, un chef, explica el concepto de los CDOs con pescado. Y dices... Muy sencillo, muy fácil de entender. Ok. O sea, es un recurso muy bueno. Cuesta trabajo porque pues tienes que salirte del contexto como de la película. Tienen que sacar de la película y llevarte a un contexto que si todo el mundo va a entender, porque estoy hablando de pescado de ayer, pescado de hoy, si está fresco o no, bla, 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 bla. ¿Qué hago? Lo pongo, etcétera, ¿no? Y lo mismo, Margot Robbie explica... Ella también habla de otro concepto complejo de mercado, pero pues dices, es Margot Robbie, está en una bañera con una copa de champán y lo explica de otra manera, y luego sale Selena Gómez. Entonces, me gusta mucho usar ese como ejemplo de que no importa qué tan complejo sea el tema o qué tanto las personas no lo conozcan, tú puedes encontrar una manera de comunicarlo. Y ¿no? Efectivamente que lo entiendan. Que efectivamente que lo entiendan, ¿no? En sus palabras, en sus términos y logras el objetivo, ¿no? O sea, que conecten con eso y lo entiendan. Sin esos pequeños fragmentos, yo no sé si la película habría sido lo mismo para mí, ¿no? O sea, es como humor, un poco de humor mezclado, pero digo, a mí se me hizo un excelente recurso. Decir, bueno, y esto que te acabo de explicar ahora te lo voy a explicar de otra manera, así con palitos, o te lo voy a explicar con una analogía, ¿no? Las analogías son súper poderosas. Las metáforas son súper poderosas. Entonces, es una herramienta extra que cuando tú quieres explicarle algo a alguien complejo, que es el caso de sus clientes, ¿no? O sea, no es fácil de entender. Sí. Yo, en lo personal, me declaro poco conocedor de eso. Pero puedes decir, déjame te lo explico con algo diferente. O sea, esto que te acabo de decir,
Déjame que te lo explique Margot Robbie o Anthony Bourdain, un chef, ¿no? Y entonces tú puedes usar ese recurso con una anécdota personal. Te lo voy a explicar con palitos. Como decían cuando yo era niño, palitos y bolitas, yo creo que más bien es con una historia. Mira, te voy a explicar esto, pero en lugar de hablar de hipotecas, vamos a suponer que es un pastel, ¿no? Y en lugar de que es bla, 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 vamos a pensar que son las velitas. Esa es no es creer que la persona es menos, ¿no? No es pensar que sabe menos que tú. Comunes, ¿no? Es que tú seas más hábil y ayudes a que el mensaje se llegue. Ok, claro, que creo que también es un recurso que utiliza, bueno, el mismo Adam McKay utiliza en algunas otras de sus películas, en Vice, en varias, ¿no? Y creo que sí ayudan mucho a entender el contexto y pues tener como idea de lo que se está presionando. Y realmente yo había visto la película, de hecho creo que está en alguna de las plataformas, y realmente como elemento de comunicación dentro del mundo laboral, a lo mejor yo no lo había encontrado esa conexión, ¿no? Y creo que es algo bastante valioso también. Sí, es una herramienta que yo vi hoy. Qué buena herramienta, ¿no? O sea, si verlo más allá de solamente un recurso de la película, ¿no? De entretenimiento, como decir, oye, es una habilidad que si todos la tuvieran, el mundo sería otra cosa, ¿no? Mucho mejor, sí, exacto. ¿Y alguna otra recomendación que nos tengas, algo que te haya también inspirado, te haya servido? Pues hablando en particular de estas reglas de comunicación es probar, ¿no? Experimentar. A veces te va a salir bien, a veces no te va a salir bien, pero lo principal es decir, ¿cómo puedo hacerlo mejor el siguiente día? ¿No? O sea, que cuando alguien te diga, creo que no, la gente no se conectó, no se enganchó, ¿ok? No lo dejes ahí, ¿no? Digas, bueno, vamos a ver por qué no logré conectar. Siempre es bien importante pedir retroalimentación por eso, porque si no, al rato cuando digas cómo lo voy a mejorar, no vas a saber, ¿no? Entonces, pequeños detalles, ¿no? Pequeños detallitos que hagas cuando tomes cuando des un curso, cuando tomes un curso, cuando hagas lo que sea, cuando hables sobre una propuesta de negocios, siempre pregúntale, oye, ¿qué pude haber hecho mejor? ¿No? El feedback ¿Qué pude haber hecho mejor? De esto que hice, ¿qué pude haber hecho mejor? ¿No? Algunas veces te dirán nada, ¿no? O algunas veces te dirán cosas que vas a decir, wow. ¿no? Ni lo habías pensado. No me había pensado, pero gracias, ¿no? O sea, entonces que se vuelva un ámbito, que se vuelva una costumbre de, te voy a enseñar, te voy a explicar, platicar mi receta secreta de los pasteles de naranja, ¿no? Y al final, oye, así como te lo expliqué, ¿cómo lo pude haber hecho mejor? ¿No? O cómo pude haberlo cocinado mejor para que estuviera más rico. Ok, siempre creo que eso es un buen elemento del autoconocimiento y la autoevaluación. La mejora continua siempre, no por algo que nos pidan externamente, sino también nosotros nuestra convicción, ¿no? Exacto. Muchas gracias, Iván, por todos estos. Creo que también nos abrió un poco el panorama de cosas que a veces no habíamos interconectado, que se podían como ligar y que pueden ayudarnos a explicar o tener más recursos, más herramientas a la hora de comunicarnos efectivamente. Y pues creo que eso es uno de los aprendizajes también más grandes que nos llevamos hoy. Buenísimo. No, mucho gusto otra vez, ya sabes, me da mucho gusto estar con ustedes, compartir y platicar. Pues esperemos que no sea la última, esperemos también tenerte en otra ocasión para pues, seguir platicando y creo que estos temas dan para muchas otras cosas, muchas más. Sí, podríamos pasarnos horas hablando de este tema, ¿no? Y eso que ahorita estamos enfocados en el tema de comunicación, pero todo el tema de cómo funciona la cultura de una empresa es súper extenso, ¿no? Sí, exacto. Y sobre todo, pues bueno, contigo que ya tienes toda la experiencia, ¿no? De más de 20 años trabajando en eso y creo que eso es lo que le da también mucho valor. Muchas gracias, Iván, por estar acá. Tu LinkedIn es Iván Salazar, ¿verdad? Sí, me pueden buscar ahí en LinkedIn. Y pues ahí estamos en contacto. También ustedes, Smarters, muchas gracias por ver este episodio. Y pues también cuéntanos en los comentarios qué les parece, si han tenido algún problema, algo, cómo lo hayan solucionado a nivel comunicativo, qué películas, qué cosas los han inspirado también para convertirse en mejores líderes, en mejores individuos. Y pues recuerden que nos pueden encontrar tanto en YouTube como en Spotify. Yo soy Luis Acosta y nos vemos en el próximo episodio de Smartcast. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego, Iván. Hasta luego, muchas gracias. Nos vemos.